Estudios del santuario. Número 3. El atrio, parte 2. Bueno, hermanos, como les comentaba en el día de ayer, quedamos en el tema de las columnas y hoy vamos a continuar con lo que son los capiteles y molduras de plata, que eran lo que encabezaban estas columnas. Esto lo encontramos en Éxodo 27, capítulo 17. Y antes de iniciar con el estudio de hoy, hermanos, quiero llevarlos a que cada una de las partes del santuario, como hemos visto hasta ahora, ¿sí? Y eso que todavía no hemos entrado al santuario como tal, sino que apenas estamos haciendo una introducción a lo que es el atrio, pero vemos que todo nos lleva a ver la obra magnífica que hizo el Salvador aquí en la tierra. Y ojalá esto, hermanos, a medida que vayamos profundizando más, realmente nos lleve a, a enamorarnos más de nuestro Creador, a enamorarnos más de aquel que hizo un sacrificio tan grande para que nosotros pudiésemos ser salvos. Y que a la medida que nosotros vayamos conociendo a Dios, porque esto va a ser una manera de conocer lo que es su justicia, su amor, su misericordia, y también la obra magnífica que Él quiere hacer en nosotros, nos lleve a ofrecerle un servicio de amor, hermanos. Entonces, con esto vamos a iniciar con el estudio, donde vamos a mirar lo que son los capiteles de plata. Cada columna tenía su propio capitel con su moldura, es decir, que eran 60 capiteles de plata. El capitel es la pieza que corona la columna. La vez pasada estudiábamos de que el capitel era una representación de la cabeza de Cristo. Ahora, algo interesante es que a diferencia de la base y a diferencia de la columna, el metal de este capitel no era de bronce, sino de plata. Y es que esto también tiene un significado maravilloso. Vamos a mirar a ver qué significa la plata. El significado de la plata es redención. En Éxodo capítulo 30, versículo 11 al 15, nos dice la palabra del Señor. Habló también Jehová a Moisés diciendo, cuando tomes el número de los hijos de Israel, conforme a la cuenta de ellos, cada uno dará a Jehová el rescate de su persona, cuando los cuentes para que no haya en ellos mortandad, cuando los hayas contado. Esto dará todo aquel que se ha contado, medio ciclo conforme al ciclo del santuario. El ciclo es de 20 jeras. La mitad de un ciclo será la ofrenda a Jehová. Todo el que sea contado de 20 años arriba dará la ofrenda a Jehová. Ni el rico aumentará, ni el pobre disminuirá del medio ciclo cuando dieren la ofrenda a Jehová para hacer expiación por vuestras personas. Algo interesante, hermanos, es que, el ciclo se pesaba era por plata, era la plata del santuario. Y mientras que todas las demás ofrendas eran voluntarias, en este caso, esta que se llevaba no era voluntaria, era una exigencia del Señor. Dice que todo el que fuera contado de 20 años arriba daría la ofrenda a Jehová como rescate. Y ahorita vamos a mirar ¿qué significa el rescate? Dice, la plata del rescate se le entregaba al sacerdote para el servicio del santuario. Esto es otro punto para resaltar. Esa plata que se le entregaba como rescate de los que eran contados del pueblo de Israel, se le entregaba era el sacerdote y tenía que ser especialmente para el servicio del santuario. En Éxodo 30, del 11 al 15 nos dice la palabra. Y tomarás de los hijos de Israel el dinero de las expiaciones y lo darás para el servicio del tabernáculo de reunión, y será por memorial a los hijos de Israel delante de Jehová para hacer expiación por vuestras almas. ¿Para qué? Dice que era para hacer expiación por las almas. O sea que esto es un símbolo de lo que es la redención, lo que fue el rescate. Dice en Segunda de Reyes 12, 4 al 5, y Joás dijo a los sacerdotes, todo el dinero consagrado que se suele traer a la casa de Jehová, el dinero del rescate de cada persona, aquí está haciendo énfasis a lo mismo que hablábamos, según está estipulado, y todo el dinero que cada uno de su propia voluntad trae a la casa de Jehová, recíbanlo los sacerdotes, cada uno de
mano de sus familiares y reparen los portillos del templo donde quiera que se hallen grietas. Yo quiero que mantengamos este hecho en mente para poder ir entendiendo el desarrollo del tema. ¿Por qué? Porque vamos a resaltar algunos puntos. Primero, esta plata significa redención. Era lo que se pagaba como rescate por los hijos de Israel de 20 años arriba. Segundo, este dinero se entregaba para el servicio del santuario, o sea que era consagrado especialmente para el servicio del santuario. Y tercero, aquí vemos en Segunda de Reyes que tenía un uso especial, ¿sí? Que Joás le dijo a los sacerdotes que esa plata que escogiera le dieran un uso especial. ¿Y cuál era? Reparar los portillos del templo donde quiera que hubieran grietas. Entonces, tengamos en cuenta estos 3 puntos, hermano. Ahorita traigámoslos en el ámbito espiritual, y es que nosotros fuimos rescatados por su sangre. Nosotros fuimos rescatados por la sangre del Cordero. En Salmos 49, 6 al 8 nos dice: los que confían en sus bienes y de la muchedumbre de sus riquezas se jactan. Ninguno de ellos podrá en manera alguna redimir al hermano ni dar a Dios su rescate, porque la redención de su vida es de gran precio y no se logrará jamás. En el pueblo de Israel se daba una suma de dinero por el rescate, pero sabemos que esto era una simbología del verdadero rescate que el Padre Celestial mismo iba a provisionar para que nosotros fuésemos rescatados del pecado. Por eso dice que el hombre más rico no puede ni siquiera redimir a su hermano, porque si estudiamos más profundamente este tema de los rescates, vemos que había rescate de los esclavos, rescate de tierras, rescate, bueno, pero estamos enfatizando eran de los que eran rescatados, que era una ofrenda que no era voluntaria, sino que la tenían que dar por obligación, por decir así, ¿sí? Para poder rescatar su persona, ¿ya? Pero era porque representaba al Hijo de Dios que iba a venir, porque dice que la redención de su vida es de gran precio y no se logrará jamás, no se logrará jamás por medios humanos o por cosas materiales. En Isaías 52:3 nos dice: porque así dice Jehová, de balde fuiste vendidos, por tanto sin dinero seréis rescatados. Sin dinero seréis rescatados. Esa fue la promesa que el Señor nos hizo, de que aunque de balde fuimos vendidos, aunque nosotros por voluntad propia nos quisimos entregar al pecado, dice: sin dinero seréis rescatados. ¿Pero por qué sin dinero? Porque en 1 Pedro 1:18 nos dice: sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Aquí el Padre Celestial nos está mostrando cuál era el rescate que Él iba a provisionar para que nosotros pudiésemos ser rescatados de nuestra vana manera de vivir, del pecado que nos tenía bajo condenación, que nos tenía esclavizados y que por ende, como resultado, íbamos a ser condenados. Pero el Señor hizo provisión y mandó algo mucho más precioso que el oro y la plata, que es lo que más aprecia aquí los seres humanos, pero era mucho más precioso que eso, y es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, un Cordero sin mancha y sin contaminación. Ahora, en Mateo 28 nos dice: como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Dice la sierva del Eterno: en Cristo tenemos todo lo que necesitamos para nosotros en esta vida y lo que constituirá el gozo del mundo venidero. Todo el dinero del mundo no comprará el don de la paz, el descanso y el amor. Recibimos estos dones por la fe en Cristo. No podemos comprarlos de Dios. No tenemos nada con que comprarlos. Somos propiedad de Dios, pues la mente, el cuerpo y el alma han sido comprados por el rescate de la vida del Hijo de Dios. Hermanos, el Salvador no compró una parte de nosotros. Él hizo una compra completa. Él compró nuestra mente, nuestro cuerpo, nuestra alma. Y por tanto, todas las cosas que nosotros recibimos, no solamente espirituales, sino también materiales,
todas estas cosas, no solamente lo que es la salvación, sino también lo que decía acá, el don de la paz, el descanso y el amor, todo eso fue algo que Cristo compró para nosotros. Todo, absolutamente todo, tanto lo material como lo espiritual, lo recibimos de parte de Dios porque Cristo por derecho lo compró y nos entrega esos dones a medida que nosotros ejerzamos fe en Él. Y dice también la sierva, nos hipotecamos a Satanás por voluntad propia. Nosotros mismos nos hipotecamos a Satanás. Pero gloria a Dios, porque Cristo vino a rescatarnos y a redimirnos. Somos salvados únicamente por la gracia y el don gratuito de Dios en Cristo. Y el tema del santuario, hermanos, en todo momento nos va a resaltar esto. Nos va a resaltar de que nosotros fuimos salvados fue por Cristo y que no hay ninguna justicia en nosotros la cual nos pueda recomendar delante de Dios. Ahora, así como nosotros hemos recibido el rescate, el Padre Celestial también nos ha llamado a que nosotros, si fuimos rescatados, estemos listos también para rescatar. En los lugares celestiales, dice la sierva del Eterno, el cielo espera y anhela el regreso de los pródigos que se han alejado del redil para vagar. Muchos de los que se han descarriado pueden ser rescatados por el servicio amante de los hijos de Dios. Mire que desde ayer el Padre Celestial nos ha venido recalcando lo que es el tema del servicio a Él. De que así como nosotros hemos recibido las bendiciones del cielo, el Señor nos exige a nosotros de que también podamos ofrecerle algo a Él. Y aunque nuestras obras realmente puedan ser imperfectas, pero el Padre Celestial desea que nosotros nos esforcemos cada día por hacer su voluntad, y a medida que Él vea ese anhelo y ese deseo por salvar las almas, el Espíritu de Dios obrará en nuestras vidas poderosamente para la gloria y la honra de su nombre. Dice, algunos de los rescatados podrán por la fe en Cristo elevarse a altos puestos de servicio. A altos puestos de servicio, aquí resalta a altos puestos de servicio. Sin embargo, no quiero que ignoremos, hermanos, que en el lugar donde estemos, con las personas que nos relacionemos, podemos hacer una obra para el Señor. Hay veces nos limitamos y porque no podemos hacer una obra grande, entonces tampoco hacemos las pequeñas. Pero el Padre Celestial no nos va a encomendar más mientras esas pequeñas obras no se lleven a cabo. ¿Sí? Dice, y llevar responsabilidades en la obra de salvar almas. Conocen por experiencia las necesidades de aquellos por quienes trabajan y saben cómo ayudarles. Saben qué medios son los mejores para reconquistar a los que perecen. Así como el Salvador tuvo que venir aquí en la tierra y relacionarse con el ser humano para poder ayudarlo, de la misma manera nosotros que conocemos por experiencia propia lo que es el pecado, conocemos por experiencia propia lo que es estar alejados de Dios, el Señor nos pide que así como Él nos rescató, podamos también compadecernos de aquellos que están pereciendo en el pecado. Ahora, dice la sierva del Eterno, el valor de un alma no puede ser plenamente comprendido por mentes finitas. Y es cierto, hermano, no puede ser plenamente comprendido por mentes finitas. Con cuánta gratitud los rescatados y glorificados recordarán a los que fueron instrumentos para su salvación. Gloria a Dios, hermano. Ojalá que nosotros seamos de aquellos que nos recuerden, aquellos que en algún momento dijeron, tal hermano me llevó una palabra de aliento, tal hermano me ayudó en esta situación difícil, tal hermano hizo esto. Nadie lamentará en aquel día sus esfuerzos abnegados y labores perseverantes, su paciencia, tolerancia y fervientes anhelos del corazón por las almas que podrían haberse perdido si hubiesen descuidado su deber o si se hubiesen cansado de hacer el bien. ¿Qué nos dice la palabra? No os canséis de hacer el bien, porque después de largo tiempo segaremos si no desmayamos. Hay veces solemos desmayar por el cansancio, por las pruebas, por ver que nuestros esfuerzos son infructuosos. Pero el Salvador que nos dice, no se cansen, sigan adelante. No sabemos, quizás esos frutos ni siquiera los podamos mirar en esta tierra, pero no sabemos cuánto se habrá hecho para la obra del Señor, sino hasta el día en que estemos delante de la presencia de Dios.
y compartamos el gozo de Cristo, que es el gozo de ver almas redimidas para Él. ¿Y por qué nos vamos a gozar con Él? No solamente porque esas almas están allí, sino porque nosotros también participamos para que esas almas pudiesen entrar al reino de los cielos. Ahora, aquí es donde en este versículo, en Éxodo 38, 25, 28, es donde nos resaltan la plata de los empadronados de la congregación fue 100 talentos y 1770 ciclos según el ciclo del santuario. Acá es donde nos resalta de que lo que llevaron al santuario para el rescate fue la plata. Y fue la cantidad que se ajuntó. Y dice que de estos 1775 siglos, de ahí se hicieron los capiteles y de las columnas, y descubrió los capiteles de ellas y las ciñó. O sea que con esa plata fue que se hizo los capiteles. Y interesante eso, porque esa plata que se recogió como rescate es lo que representa la redención del hombre. En Éxodo 27:10 nos dice la palabra: sus 20 columnas y sus 20 basas serán de bronce, los capiteles de las columnas y sus molduras de plata. Quise resaltar acá esto porque decía, no solamente habla de capiteles, sino de ¿qué? Molduras. Molduras hace parte del mismo capitel, pero tiene un significado también magnífico. El capitel, este es el capitel, aquí les traje una imagen. El capitel como tal es la moldura es lo que ciñe o lo que rodea el capitel. Es una parte saliente del perfil uniforme que sirve para adornar o reforzar las obras de arquitectura, carpintería y otros artes. Esta moldura casi siempre viene por medio de figuras en relieve, y lo que hace es coronar el capitel o rodear el capitel. El capitel dice que es la parte superior de una columna o de una pilastra, que la corona con forma de ¿qué? De moldura. La corona con forma de moldura, o sea, el capitel es como tal pero lo que le da la corona es la moldura. Y ornamentación según el orden arquitectónico que corresponde. Ahora, vamos a ver algo interesante, porque repasábamos de que el capitel representa la cabeza de Cristo. Y Jesús es coronado de gloria. La diadema de plata representa redención. Vamos a ver de que Cristo, al ascender al cielo, recibió corona de gloria. Antes de eso, vamos a meditar rápidamente en cuántas veces fue coronado Jesús. Primeramente dice que Jesús tenía su corona real, y sin embargo, Él se despojó, Él se la entregó nuevamente a su Padre. En Filipenses 2, del 6 al 7 nos dice: el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo y hecho semejante a los hombres. Cristo, antes de venir a la tierra, conocemos de que compartía la misma gloria del Padre. La corona real estaba ceñida en su cabeza. Sin embargo, Él la entrega a su Padre. Dice la sierva del Eterno: y cuando llegó ese tiempo, el Hijo de Dios depuso su corona real y su manto regio, y revistiendo su divinidad con humanidad, vino a la tierra para hacer frente al príncipe del mal y para vencerlo. El Salvador sabía de que a cambio de esta corona iba a tener que cargar una corona de espinas. Dice la sierva: Cristo depuso su ropaje real y su corona regia, a fin de asociarse con la humanidad y demostrar que los seres humanos pueden llegar a ser perfectos. Qué amor el del Padre y el de su Hijo, ¿sí? Porque Él vino para demostrarnos que nosotros podemos llegar a ser perfectos. Ataviado con el ropaje de la misericordia, Él vivió una vida perfecta en nuestro mundo para mostrarnos su amor. Él ha llevado a cabo aquello que debería tornar imposible el no creer en Él. Él descendió de su elevada posición en la corte celestial para tomar sobre sí la naturaleza humana. Su vida es un ejemplo de lo que deberían ser las nuestras, para que el temor de la grandeza de Dios no borrara nuestra creencia en el amor de Dios. Mire, tremenda esta expresión, para que ¿qué? El temor y la grandeza de Dios no borrara nuestra creencia en el amor de Dios. Muchos creen en el poder omnipotente de Dios, pero le cuesta creer en el amor
incomparable de Dios, pero Cristo vino y descendió y se humilló para que nosotros pudiésemos entender eso. Él vino y se hizo uno con nosotros para que nosotros pudiésemos entender cuánto nos ama el Padre Celestial, porque el Salvador dijo que yo no les digo que le rogaré al Padre, porque el mismo Padre os ama. Cristo se convirtió en un varón de dolores y experimentado en quebrantos. Si el ser humano le entrega el corazón, éste se convertirá en una arpa sagrada que producirá música sacra. Dios que nos dice: dame, hijo mío, tu corazón. Eso es lo que nos pide el Salvador, para que Él pueda moldearlo conforme a su semejanza. Miremos cuántas veces fue coronado el Salvador. Primero, Él recibió una corona de espinas. Después de que depuso su corona real, Cristo en este mundo de pecado y de maldición recibió una corona de espinas en su humillación. Siendo Él el Rey del universo, vino y descendió y se hizo hombre como nosotros y tuvo que pasar las peores condiciones. Resistió la humillación y de esa manera cargó sobre su cabeza la maldición de la tierra, el pecado. En Mateo 27-29 nos dicen que pusieron sobre su cabeza una corona tejida de espinas. Ahora, después de que Él venció el pecado en su carne, Él ascendió al cielo y sabemos que Él es nuestro gran sumo sacerdote. Y si recordamos rápidamente, dentro de las vestiduras del sacerdote había algo característico en su cabeza. Y era la lámina de oro que cargaba el sumo sacerdote, donde decía santidad a Jehová, que significa consagrado a Dios. Entonces esta victoria que Jesús tuvo en la tierra sobre el pecado le dio derecho ¿a qué? A llevar a cabo el sacerdocio. Entonces aquí vemos la diadema de gracia. En Hebreos 2, 9 y 10 nos dice: pero vemos a aquel que le fue hecho un poco menor que los ángeles, y a Jesús coronado ¿de qué? De gloria y de honra a causa del padecimiento de la muerte, para que por la gracia de Dios gustase la muerte por todos. Es decir, de que Él nuevamente fue coronado, pero acá nos dice que fue esta vez ¿por qué? Por causa del padecimiento, ¿sí? O sea, esta diadema que Cristo recibió al momento de ascender al cielo fue por causa del padecimiento. No era esa corona real que Él había depuesto, ¿sí? Sino que esto fue coronado de gloria y de honra a causa del padecimiento, porque convenía que Él por cuya cosa son todas las cosas y por quien todas las cosas subsisten, que habiendo de llevar muchos hijos a la gloria, perfeccionarse por aflicciones al autor de la salvación de ellos. Y sabemos de que esta experiencia, santidad a Jehová, es la misma que se le muestra a Josué y el ángel. Era el sumo sacerdote que dice que estaba manchado por vestiduras viles, pero que después se le puso mitra limpia en su cabeza. Santidad a Jehová, porque la experiencia de Cristo ha de ser la nuestra, hermanos. Ahora, está finalmente la corona real, que es cuando Cristo se quitará las vestiduras sacerdotales, las vestiduras de gracia, y se pondrá las vestiduras reales, y sobre ella tendrá una corona. Y la sierva aún lo describe, que dice que tendrá una corona sobre otra, que representa su gloria. En Apocalipsis 14:14 nos dice: y miré, y aquí una nube blanca, y sobre la nube uno sentado semejante al Hijo de Hombre, que tenía en la cabeza una corona de oro y en su mano una hoz aguda. Es el momento en que Él ya va a venir a cegar la tierra. Ahora, dice la sierva del Eterno: se ha cumplido el tiempo y se ha acercado el reino de Dios. Este reino no era un imperio terrenal como se les había enseñado a creer. No era tampoco el reino venidero e inmortal que se establecerá cuando el reino y el dominio y el señorío de los reinos por debajo de todos los cielos será dado al pueblo de los santos del Altísimo. Ese reino eterno en que todos los dominios le servirán y le obedecerán a Él. La expresión del reino de Dios, tal cual la emplea la Biblia, significa tanto el reino de la gracia como el reino de la gloria. Hay que tener en cuenta eso, hermanos, de que
está el reino de la gracia y está el reino de la gloria. En este mismo instante, en el momento en que Cristo ascendió al cielo, estamos viviendo el reino de la gracia. Dice la sierva del Eterno, esa cita olvidé colocarla acá, pero dice la sierva del Eterno de que el reino de la gracia se estableció, por decir así, desde el principio, cuando Adán y Eva pecaron. Entonces el Padre y su Hijo pusieron en juego ahí lo que fue el tema de la salvación, de la redención. Entonces desde ese momento empezó el reino de la gracia. Sin embargo, fue confirmado, dice la sierva del Eterno, cuando Cristo murió en la cruz del Calvario y fue recibido allá arriba. ¿Por qué? Porque fue cuando recibió la aprobación de Dios como sumo sacerdote para llevar a cabo esta obra. Entonces ahorita estamos ¿qué? En el reino de la gracia. La Biblia habla de los dos, reino de gracia, reino de gloria. El reino de la gracia es presentado por Pablo en la epístola a los Hebreos. Después de haber hablado de Cristo como del intercesor que puede compadecerse de nuestras flaquezas, el apóstol dice: lleguémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia. El trono de la gracia representa el reino de la gracia, pues la existencia de un trono envuelve la existencia de un reino. Si hay un trono, debe haber un reino. ¿Y quién es el que corona este reino? Este reino lo corona Cristo Jesús, porque por derecho, por medio de la redención, Él fue constituido sumo sacerdote para nosotros. Dice, en muchas de sus parábolas, Cristo emplea la expresión el reino de los cielos para designar la obra de la gracia divina hecha en los corazones de los hombres. Esta es la obra que actualmente Cristo está llevando a cabo. Mientras está delante de la presencia del Padre allí en el santuario celestial, está haciendo una obra en nuestros corazones por medio de su Espíritu para transformarnos a la misma imagen de Él y de su Padre, ¿sí? Asimismo, el trono de la gloria representa el reino de la gloria, y es a este reino al que se refería el Salvador en las palabras: cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria y todos los santos ángeles con él, entonces se sentará sobre el trono de su gloria. ¿En qué momento? En su segunda venida. Todavía no, todavía Cristo no está sentado en su trono de gloria, todavía es en el trono de la gracia, y serán reunidos delante de él todas las gentes. Este reino está aún por venir, no ha llegado todavía, no quedará establecido sino cuando, en el segundo advenimiento de Cristo, porque en ese momento es cuando Él traerá toda obra a juicio, juntamente con toda cosa encubierta, sea buena o sea mala. La gloria de Cristo es su pueblo. En Isaías 43:7 dice: a todos los llamados de mi nombre, para gloria mía, los he creado, los formé y los hice. ¿Con qué propósito fuimos creados? Para la gloria de Dios. Sin embargo, este propósito fue distorsionado por causa del pecado, fue trastornado. Y por eso el Señor hizo provisión por medio del plan de la redención para que nosotros fuésemos nuevamente restaurados a su imagen. En Juan 17:19 nos dice la oración de Cristo, que por ellos, o sea, por nosotros como pueblo, dice: yo me santifico a mí mismo para que también ellos sean ¿qué? Santificados en la verdad. La gloria de Cristo aquí en la tierra, ¿quién es? Es su pueblo. Nosotros somos corona de gloria, somos una estrellita en la corona del Salvador. La hueste redimida será su gloria principal, dice la sierva. En su oración intercesora, Jesús sostuvo ante su Padre que había cumplido las condiciones que obligaban a Dios a cumplir su parte del pacto celebrado en el cielo respecto al hombre caído. ¿Qué dijo Cristo? Al momento en que le ascendió al cielo, el primero buscó recibir la aprobación de Dios antes de que los hombres lo adoraran, antes de que las mujeres que querían postrarse a sus pies para adorarlo, Él pidió primero la aprobación del Padre. Entonces, en ese momento, cuando Él recibió la aprobación, dice que se declara a sí mismo glorificado en los que creen en Él. La iglesia en su nombre debe llevar la gloriosa perfección, la obra comenzada por Él. Él comenzó la buena obra y la terminará en la persona de sus santos. Dice, cuando esta iglesia se encuentre finalmente redimida en el paraíso de Dios, verá el resultado del trabajo de su alma y será saciado. Durante toda la eternidad, la hueste redimida será su gloria principal. Gloria a Dios.
Dice que la hueste redimida será ¿qué? La gloria principal de Cristo durante toda la eternidad. Ya teniendo en cuenta esto, hermanos, de que nosotros como pueblo somos la gloria de Cristo y de que de esa manera debemos caminar con Él, siempre dando gloria, honra y magnificencia a su nombre por medio de nuestras vidas, vamos a mirar otro aspecto muy importante y son las cortinas del atrio, que en este estaba lo que era el vallado y la puerta del atrio. Las cortinas de alrededor estaban compuestas de lino torcido, que el lino es de color blanco y el blanco significa pureza, santidad y justicia. Vamos a enfocarnos primeramente en lo que es el vallado. Dice la palabra del Señor que el pueblo de Dios estaba vestidos con vestiduras blancas. Y es que ya hemos estudiado, hermanos, de que nosotros somos aquellas columnas que están plantadas en medio del mundo como luminares. Nosotros estamos en medio del mundo como luminares, mostrando la justicia, el amor y la redención del Señor, ¿cierto? Pero asimismo, el Padre Celestial quiere que nosotros estemos ceñidos de blanco, de vestiduras blancas. Y vamos a ver qué representan esas vestiduras blancas. En Eclesiastés 9:8 nos dice: en todo tiempo sean blancos tus vestidos y nunca falte el ungüento sobre tu cabeza. ¿Será que es que literalmente debemos vestirnos de blanco? ¿O será que esto tiene un significado profundo y espiritual para nuestras vidas? Dice: en todo tiempo sean blancos tus vestidos, todo el tiempo. En Apocalipsis 3:5 nos dice: al que venciere será vestido ¿de qué? De vestiduras blancas. Y no borraré su nombre del libro de la vida, y confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de sus ángeles. El que venza ¿qué? El pecado, al diablo y al mundo, dice la sierva del Eterno. Estas son las cosas que nosotros debemos vencer: el pecado, al diablo y al mundo, porque son las cosas que nos mantienen alejados del Señor. Pero si podemos vencer, seremos ¿qué? Vestidos de vestiduras blancas. Y lo más precioso es que nuestros nombres no serán borrados del libro de la vida, sino que seremos confesados delante del Padre y de los santos ángeles. Ahora, la sierva del Eterno nos define: el vestido de boda de la parábola representa el carácter puro y sin mancha que poseerán los verdaderos seguidores de Cristo. Estas vestiduras blancas representan ¿el qué? El vestido de boda. El vestido de boda, ¿de qué color es? Es color blanco y representa el carácter puro y sin mancha. Sin mancha. Dice: a la iglesia se le ha concedido que se vista de lino fino, limpio y resplandeciente, que no tuviese mancha ni arruga ni cosa semejante. El lino fino, dice la Escritura, es las acciones justas de los santos. Es la justicia de Cristo, su propio carácter sin mancha, que por la fe se imparte a todos los que lo reciben como Salvador personal. ¿Es nuestra propia justicia? No, ahora lo vamos a ver. No es nuestra propia justicia la que nos recomienda delante del Señor, es la justicia de Cristo. Recordemos que en el principio Adán y Eva quisieron cubrir la vergüenza de su desnudez con hojas de higuera, pero que el Señor hizo una provisión y primeramente tuvieron que ser vestidos con el atuendo del cordero sacrificado, pero que representaba la redención. Pero finalmente vamos a ser vestidos de lino fino, que ya es la glorificación de la iglesia. Dice: este manto tejido en el telar del cielo no tiene un solo hilo de invención humana. Nada de lo que nosotros podamos hacer o queramos presentar por nuestra propia justicia es aceptado por el Señor. Cristo en su humanidad desarrolló un carácter como perfecto y ofrece impartirnos a nosotros ese carácter. Por eso, hermanos, aquellos que dicen que no es posible vencer el pecado en la carne, les están mintiendo, porque el Salvador nos mostró de que sí es posible vencer el pecado en la carne. Muchos, desafortunadamente y tristemente, adventistas del séptimo día predican de la justificación por la fe,
pero se quedan en que la justificación por la fe es solamente creer en Cristo, pero se dejan a un lado muy importante, y es que nosotros somos no solamente justificados, sino santificados por el poder de Dios. Y este es el mensaje completo de lo que es la justicia por la fe. La justicia por la fe no es solamente un título, es un hecho en nuestras vidas. Dice, toda nuestra justicia son como trapos de inmundicia. Todo cuanto podamos hacer por nosotros mismos está manchado por el pecado. ¿Por el pecado de qué? Del egoísmo, del orgullo, de la autosuficiencia, de la envidia, de todas estas cosas que contaminan toda aparentemente buena obra que nosotros queramos hacer, pero que si nosotros la examinamos vemos que están manchadas. ¿Por qué? Por el pecado. Pero el Hijo de Dios apareció para quitar nuestros pecados y no hay pecado en él. Cristo apareció ¿para qué? Para quitarnos este corazón de piedra y darnos un corazón de carne, para implantar su ley en nuestros corazones. Para esto apareció el Hijo de Dios. No fue para nada menos que eso. Dice, por su perfecta obediencia ha hecho posible que cada ser humano obedezca los mandamientos de Dios. Cuando nos sometemos a Cristo, el corazón se une con su corazón. Gloria a Dios. Dice, por la perfecta obediencia que ha hecho posible que nosotros podamos obedecer su ley. Y cuando nos sometemos a Él, nuestro corazón se une con el suyo. La voluntad se fusiona con su voluntad. Nuestra mente llega a ser una con su mente. Los pensamientos se sujetan a Él y vivimos su vida. Dios desea que nosotros tengamos su mente, su espíritu. Esto es lo que significa estar vestidos con el manto de justicia. ¿Qué era lo que había en la mitra del sacerdote? Santidad a Jehová. ¿Y en dónde estaba? En su mente, aquí, en su corona. Porque eso es estar vestido del manto de justicia de Dios. Recordemos que dice el Salvador que acá en la mente es donde se concibe todo, tanto lo bueno como lo malo. Porque es que nuestra mente es el lugar santísimo de nuestro cuerpo, donde nosotros comulgamos con Dios, donde nosotros estamos en contacto con Dios. Es donde nosotros le ofrecemos nuestro culto racional a Dios. Y si nuestra mente está contaminada, ¿y cómo podemos contaminar nuestra mente? Por medio de las avenidas de nuestra alma. ¿Qué es lo que nosotros miramos constantemente, hermano? Desafortunadamente estamos bombardeados por tanta información mala, pero hermanos, nosotros no por eso tenemos que participar de las obras infructuosas de la carne. Si bien es cierto que hay cosas que son inevitables, que uno no se vea relacionado con eso, podemos finalmente guardar las avenidas de nuestras almas. ¿Qué es lo que vemos? ¿Qué es lo que escuchamos? Nosotros podemos escoger de qué estamos alimentando este cuerpo espiritual. Y de acuerdo a eso, asimismo vamos a reflejar el fruto, porque todo se concibe aquí en la mente. Pero nosotros debemos ser muy cuidadosos de lo que mantenemos constantemente contemplando y tener dominio sobre ella, no dejar que los malos pensamientos nos dominen a nosotros, sino poder dominar todo mal pensamiento, toda cosa que nos aleje de Dios. Dice, entonces cuando el Señor nos contempla, Él ve no el vestido de hojas de higuera, no la desnudez y deformidad del pecado, sino su propia justicia. Nosotros somos llamados como, ya lo hemos leído, árboles de justicia. Dice que Cristo vino a ordenar a los afligidos de Sión para que se les diera gloria en lugar de ceniza y óleo de gozo en lugar de luto, manto de alegría en lugar del espíritu angustiado. Y serán llamados como árboles de justicia, plantío de Jehová para la gloria suya. ¿Para qué? Somos árboles de justicia para la gloria suya. Vuelve y nos resalta de que somos para gloria de Dios, no para gloria nuestra. No para que me alaben a mí, sino para que miren al Cordero de Dios que quita el pecado del mundo y al Padre que en su gran misericordia entregó lo que más amaba para que nosotros pudiésemos ser salvos. Dice la sierva del Eterno que Cristo no vino aquí en la tierra para despertar el amor del Padre, sino que Él vino para mostrarnos que el Padre nos amaba. Dice en Salmos 1, del 1 al 3, que bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Será como árbol plantado junto a corrientes de agua, que da su fruto a su tiempo, y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. ¿Queremos prosperar en nuestra vida espiritual, hermanos? ¿Queremos realmente ser árboles de justicia y glorificar a Dios a través de nuestras vidas?
Pues aquí se nos da cuál es la tarea. Dice, meditar de día y de noche en la ley de Jehová. ¿Y cuál es el reflejo de esa ley? Cristo Jesús. Cristo de Jesús es esa ley viviente, es esa ley de justicia. Y Él quiere que nosotros meditemos constantemente en eso, en su amor, en su justicia, en su ley, para que podamos ser prosperados. Dice la sierva del Eterno, solo en la medida en que la ley de Dios sea repuesta en el lugar que le corresponde, habrá un avivamiento de la piedad y fe primitivas entre los que profesan ser pueblo de Dios. ¿Qué pasa, hermanos? Si nosotros decimos guardar la ley, entonces ¿por qué este avivamiento y esta piedad primitivas entre nosotros como pueblo no se ha dado? ¿Por qué? Porque la ley de Dios aún no ha sido repuesta. Y recordemos que la ley de Dios es tan abarcante. No, yo no mato, yo no hago esto, yo no hago lo otro. Pero ¿sabe qué es lo que nos está matando como pueblo, hermanos? Esos pecados que nadie ve. Esas cosas que cargamos por dentro. Esas cosas que no estamos dispuestas a decirle al Señor, quítalas, sino que las estamos alimentando. El orgullo, la envidia, los celos, las disensiones, las divisiones en medio del pueblo del Señor. Todas esas cosas hacen parte de la ley que están siendo quebrantadas, no de una manera visible quizás, pero sí dentro de nuestros propios templos. Y por eso no ha habido un avivamiento de la piedad. Pero Dios quiere que esa ley sea repuesta primeramente en nuestros corazones y entonces nos podremos mostrar como árboles de justicia para las personas del exterior. Sigue diciendo la cita, así dijo Jehová, paraos en los caminos y mirad y preguntad por las sendas que antiguas, cuál sea el buen camino, y andad por él y hallaréis descanso para vuestras almas. Preguntemos por las sendas antiguas. Muchos se quedan solamente en el Nuevo Testamento, pero nosotros no podemos entender el Nuevo Testamento si no vamos a lo que fue el Antiguo Testamento, porque tanto el uno como el otro nos arroja luz y estudiados juntamente podemos entender plenamente el propósito de Dios para nuestras vidas. Sigue diciendo, cuán ansiosamente observamos un árbol, una planta favorita, esperando que recompense nuestro fruto por medio de la producción de brotes, flores y frutos, y cuánto nos desanimamos al no encontrar más que hojas. ¿Será que sí pasará eso? Claro que sí. ¿Cuánto se esfuerza uno por sembrar un árbol y cuidarlo, y cuando va a ir a buscarlo se da cuenta de que no tiene frutos, sino solamente hojas, y que está ocupando inútilmente el terreno? Dice que con cuánta mayor ansiedad y tierno interés el Padre Celestial observa el crecimiento de quienes Él ha hecho a su propia imagen y para quienes condescendió a dar a su Hijo para que pudieran ser elevados, ennoblecidos y glorificados. Con más interés nos mira nuestro Padre Celestial esperando a ver qué fruto nosotros estamos produciendo. Sigue diciendo la sierva, el propósito de Dios hacia su pueblo y las gloriosas posibilidades que se abrían ante ellos habían sido presentados en las hermosas palabras siguientes. Serán llamados como árboles de justicia, plantío de Jehová para gloria suya. El moribundo Jacob, bajo el espíritu de la inspiración, había dicho acerca de su más amado hijo, ramo fructífero José, ramo fructífero junto a fuente cuyos vástagos se extienden sobre el muro. Y dijo el Dios de tu Padre, te ayudará el Todopoderoso, te bendecirá con bendiciones de los cielos de arriba, con bendiciones del abismo de abajo. Así Dios había plantado a Israel como una hermosa viña junto a las fuentes de la vida. Había colocado a su viña en un recuesto, lugar fértil. Habíala cercado y despedregadola y plantádola en vides escogidas. Sí, eso es lo que ha hecho el Señor con nosotros también como pueblo. ¿Qué hizo? Nos puso en un lugar fértil. Ahora la gran pregunta es, ¿estamos llevando fruto para el Señor? Y algo interesante, y ahorita vamos a continuar con lo que es el tema del vallado, y es que Él la cercó. Él, esa viña, dice que la colocó en un lugar fértil y la cercó. Vamos a ver qué significa ese cerco. ¿Nosotros somos vestidos con nuestra propia justicia? Ya vimos que no, sino con la justicia de Cristo. En Apocalipsis 3:18 nos dice la palabra, por tanto, yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego para que seas rico y vestiduras blancas para vestirte, y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez, y unges tus ojos con colirio para que veas. ¿De dónde tenemos que comprar estas vestiduras blancas? Dice, de mí.
¿Por qué? Porque esa vestidura le pertenece a Cristo. Somos hechos árboles de justicia, pero no por nuestra ¿qué? Propia justicia, sino por la justicia de Cristo. Y esta justicia de Cristo se ve reflejada en las obras justas de los santos. No es en lo que profesamos, sino en lo que reflejamos, en nuestras obras, en lo que estamos haciendo. Apocalipsis 19:8 dice: y en ella se le ha concedido que se vista de lino fino, limpio y resplandeciente, porque el lino fino son las acciones justas de los santos. Aquí nos muestra la palabra que representa el lino fino, que son las acciones justas de los santos, que es el reflejo de la justicia de Cristo. Dice, la justicia exterior da testimonio de la justicia ¿qué? Interior. Si yo reflejo obras de justicia, dice que es un reflejo de lo que hay en mi interior. El que es justo por dentro no muestra un corazón duro ni falta de compasión, sino que día tras día crece a la imagen de Cristo y progresa de fuerza en fuerza. ¿Qué estamos reflejando nosotros? Si todavía tenemos un corazón duro y falta de compasión, es porque aún no tenemos la justicia de Cristo, ¿sí? Y pidámosle al Padre Celestial que nos dé de su justicia, no solamente justicia para juzgar, sino justicia y misericordia. Dice, aquel a quien la verdad santifica tendrá dominio de sí mismo. Es inevitable que haya momentos desagradables, que haya momentos tensos para nuestra vida, pero debemos aprender ¿a qué? A dominarnos a nosotros mismos. Eso es lo más difícil y eso hace parte de la salvación, el dominio propio. Debemos tener dominio propio, que es lo que nos cuesta. Dominio al momento de hablar, de explotar en iras, el dominio al momento de pecar. Eso es lo que el Padre Celestial nos... Podemos ser poderosamente tentados por algo, pero nosotros está la decisión si vamos a ceder a esa tentación o nos vamos a dominar. En ese momento, cuando estamos siendo tentados por diferentes situaciones, hay una lucha interna, una lucha espiritual, pero nosotros decidimos quién va a vencer. Si nos hacíamos de la mano de Cristo para poder vencer esta lucha o le damos riendas sueltas a nuestros propios deseos, malos deseos, a nuestros propios apetitos, a nuestras propias inclinaciones, a nuestros propios sentimientos. Dice, y seguirá en las pisadas de Cristo hasta que la gracia dé lugar ¿a qué? A la gloria. ¿En qué momento somos? Dice, ¿en qué momento recibimos la gloria? En el momento en que vencemos eso. Nos hacíamos por la gracia y en el momento que nosotros hemos sido vencidos, damos gloria al nombre del Señor, porque vencimos por el nombre de Él. Dice, la justicia por la cual somos justificados es la imputada, y la justicia por la cual somos santificados es la impartida. Hay que entender eso quizás más adelante lo vamos a profundizar más, pero la justicia de Dios es la justicia imputada, que es nuestro derecho al cielo, y la impartida, que es nuestra preparación o nuestra idoneidad para el cielo. La vida de Cristo fue una perfecta expresión de lo que era la ley de Dios. Y cuando los que pretenden ser hijos de Dios llegan a ser semejantes a Cristo en carácter, serán ¿qué? Obedientes a los mandamientos de Dios. Entonces el Señor puede con confianza contarlos entre el número que compondrá la familia del cielo. Vestidos con el glorioso manto de la justicia de Cristo, poseen un lugar en el banquete del Rey. Tienen derecho a unirse a la multitud que ha sido lavada con su sangre. ¿Tienen qué? El derecho de unirse a la multitud que ha sido lavada con su sangre. Grandes son las promesas que Dios le ha prometido a su pueblo, pero sus promesas son condicionales. Así como Cristo, en la vida de Cristo fue un reflejo de la ley de Dios aquí en la tierra, asimismo nosotros debemos mostrar a través de nuestra vida y glorificar lo que es la ley de Dios ante el mundo. Y ya finalizando, vamos a mirar rápidamente lo que es el vallado. Y el vallado representa precisamente eso, la ley de Dios. Esto que rodea el trono de Dios o el santuario es la ley de Dios. Dice, oí otra parábola. Hubo un hombre, padre de familia, el cual plantó una viña, la cercó de vallado, cavó en ella un lagar, edificó una torre y la arrendó a unos labradores y se fue lejos. Ahora vamos a ver qué representa esto. La sierva del Eterno nos dice, en la parábola, el señor de la viña representa ¿a quién? A Dios. Y la viña a la nación judía. El vallado, la ley divina que la protegía. Este vallado representa la ley divina que la protegía. Y la torre era un símbolo del templo, que era el que estaba acá.
Bueno, ahí no está, pero ya en la próxima lo vamos a ver. Dice, el vallado representa la ¿qué? La ley divina que la protegía. Dice en Isaías 5, 4, 5, ¿qué más se podía hacer a mi viña que yo no haya hecho en ella? ¿Qué más podía hacer Dios en el pueblo que él no haya hecho? Y él, esperando que diese uvas, ha dado uvas silvestres. Les mostraré pues ahora lo que yo voy a hacer a mi viña. Le quitaré su vallado y será consumida su ley, y aportillaré su cerca y será aullado. Aportillaré su cerca. La ley de Dios iba a ser pisoteada por causa del pueblo de Dios. Nosotros somos los culpables, hermanos, desafortunadamente, porque no hemos llevado esa justicia de Cristo en nuestras vidas, y por esa razón el vallado fue quitado, su cerca fue aportillada. Y por eso el Padre Celestial hoy nos está pidiendo a nosotros que hagamos, que haya un reavivamiento y una reforma en nuestras vidas. Y que despertemos, hermanos, y que levantemos nuevamente el estandarte del príncipe Emmanuel. Que levantemos nuevamente esa ley que ha sido pisoteada por los gentiles. Y que nosotros, si verdaderamente somos pueblo de Dios, empecemos a vivir una vida en santidad, que es lo primero. Nosotros no podemos hablar de la santidad de la ley mientras nosotros mismos estamos en pecado. Nosotros deberíamos ser reparadores de portillos y de calzadas para habitar. ¿Por qué reparadores de portillos? Porque dice que hubo una brecha que ha sido abierta en medio de la ley de Dios. Dice, también se da la orden, clama voz en cuello. ¿Cuál es la orden que se nos da a nosotros como pueblo? Clama voz en cuello, no te detengas, eleva tu voz como trompeta, declara a mi pueblo su transgresión y a la casa de Jacob sus pecados. Los que deben ser reconvenidos a causa de sus transgresiones no son los que constituyen el mundo impío, sino aquellos a quienes el Señor designa como mi pueblo. Oiga, queremos ir a convertir al mundo y el pueblo está peor que nosotros, que el mundo. Dice que somos llamados a amonestar a aquellos que dicen ser su pueblo. Una vez, por eso el Salvador, cuando mandó a los discípulos, ¿qué le dijo? Que no fueran a los gentiles, sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Una vez que fueran a las ovejas perdidas de la casa de Israel, entonces ya después sí los iba a mandar a los gentiles. Pero antes de eso tiene que haber una obra, es en el pueblo de Dios. Dios dice además, y con todo me buscan de día en día, y tienen deleite en aprender mis caminos, como si fuera nación que obra justicia, y que no abandonan la ley de su Dios. Aquí se nos presenta una clase de personas que se creen justas y parecen manifestar un gran interés en el servicio de Dios, pero la severa y solemne censura del escudriñador de los corazones, miren, porque es que Dios no mira como mira al hombre, sino que Él que escudriña lo profundo de nuestros corazones, prueba que están pisoteando los preceptos divinos. Preguntémonos, hermanos, mire este mensaje, tomémoslo para nosotros personalmente, no miremos al hermano que está al lado, mirémonos a nosotros. ¿Estoy pisoteando la ley de Dios? ¿Cuáles son mis pensamientos? ¿Qué es lo que yo diariamente contemplo? ¿En qué estoy meditando? En mis horas libres, ¿a qué le estoy dedicando tiempo? ¿Qué es lo que estoy mirando? ¿Qué es lo que estoy escuchando? Porque de esta manera estamos pisoteando los preceptos divinos si no lo estamos, si las cosas que hacemos, en las cosas que hacemos no tenemos en cuenta al Señor. El profeta indica, como sigue la ordenanza, que ha sido olvidado que los cimientos de generación y en generación levantarás y será llamados reparador de portillos. Dios permita que nosotros seamos llamados reparadores de portillos, restaurador de calzadas para habitar. Si retrajeres del sábado tu pie de hacer tu voluntad en mi día santo, y al sábado lo llamares delicia, santo, glorioso de Jehová, y lo venerares, no haciendo tus caminos, ni buscando tu voluntad, ni hablando tus palabras, entonces te deleitarás en Jehová. Esta profecía se aplica también a nuestro tiempo. La brecha fue hecha en la ley de Dios, cuando el sábado fue cambiado por el poder romano, pero ha llegado el tiempo, ya, hoy, en que esta institución divina debe ser restaurada, la brecha debe ser reparada y levantados los cimientos de muchas generaciones. Hermanos, el tema del sábado es importante en el tema de la redención, de la salvación del hombre, porque si nosotros somos capaces de reparar esta brecha, primeramente en nuestra vida, retrayendo nuestro pie, de hacer nuestra propia voluntad el sábado y guardando el sábado conforme a la voluntad de Dios, entonces esto abrirá camino
para algo mucho mayor, una reforma, un reavivamiento, no solamente en el pueblo del Señor, sino que el pueblo de Dios estará listo para dar la gran amonestación al mundo y que el mundo sea iluminado con su gloria y asimismo Jesús pueda venir a la tierra a recoger a su pueblo. Que el Padre Celestial les bendiga, hermanos. Con esto ya terminamos lo que es el tema del vallado y ya para el próximo estudio, si así el Padre Celestial lo permite, vamos a meditar en lo que es la puerta del atrio. Espero que haya sido de bendición, hermanos, y que nos apropiemos de estas palabras y que estas palabras se puedan hacer carne en cada uno de nosotros. Que el Señor les bendiga, mis hermanos. Suscríbete a nuestro canal, dale like al video y comparte para que otros se puedan ver beneficiados con estos mensajes. Que el Padre Celestial te bendiga y muchísimas gracias.